Conéctate con la estrella. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Sean bienvenidos a Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, jóvenes estudiantes de 9º grado. Mi nombre es Isaac Quintero y para hoy tenemos otro tema de ciencias naturales súper interesante, pero con la novedad, profesores, estudiantes, padres de familia. La primera lección, tema 1 del módulo de ciencias naturales, la guía de 9º grado, que tiene por título el tema de hoy, reproducción y desarrollo humano. Para preguntas, comentarios, por favor contáctame a través de mis redes sociales @IsaacQuintero1273. Antes de empezar, como siempre, muy importante, estamos en tiempo de pandemia, reiterar estas medidas higiénicas que incluyen el lavado de manos frecuentes por 20 segundos con buen jabón, el desinfectar cada uno de los materiales que vaya a utilizar en tu jornada de trabajo o en el hogar. Todas estas cosas hay que desinfectarlas. Cuando llega la mamá con el súper, estas cosas hay que tenerlas a un lado y desinfectarlas con buen alcohol. También importante que me escuchas, la mascarilla, si decides salir de la casa, la mascarilla es de uso obligatorio y la mascarilla debe tapar boca y nariz. Y si te puedes acompañar de unas gafas, mucho mejor. Importante, una vez dejas de utilizar tu mascarilla, colócala en un cesto de la basura, y si no estás cerca de un cesto de la basura, en un cartucho, pero no la tires al suelo, que lo único que estás contribuyendo a crear un nuevo foco de infectación probablemente, aparte de la contaminación que genera. Otra medida importante es el distanciamiento físico. Así que allá donde me están escuchando, por favor, hay que reiterar todas estas medidas constantemente en el hogar, porque en la medida que tú te cuides, nos cuidamos todos. A continuación, les presento un video que nos muestra qué otras medidas debemos tomar, cuando salimos del hogar y regresamos nuevamente. Corre video. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Hay que hacerle caso a cada una de estas medidas de prevención para evitar esto. Mira que los doctores están haciendo un trabajo súper importante por la salud de este país. ¿Y cómo lo apoyamos? Bueno, respetando las medidas de cuarentena y todas aquellas medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de la mascarilla frecuente y el distanciamiento físico. Muy bien. Ya es para que te vayas preparando para la clase de ciencias, tienes que tener tu cuaderno a mano, tu bolígrafo, tu lápiz, tu borrador, tu sacapunta, porque se va a generar información importante que debe ir recabando, porque va a ser útil para tu clase de reproducción y desarrollo humano. Importante, cada una de estas presentaciones tú las puedes obtener ingresando a www.enseñaporpanamá.com. Ahí tenemos cada una de estas presentaciones de las diferentes asignaturas del nivel de premedio desde séptimo hasta 9º grado. Así que recuerda esta dirección, www.enseñaporpanamá.com. Hoy vamos a enviar un saludo al joven estudiante Israel Herrera del 9º grado B del colegio de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, y a todos los estudiantes en general, puesto que iniciamos una nueva modalidad en la educación, no presencial, sino la modalidad virtual, televisión, radio, con guías didácticas que se van a utilizar. Entonces, jóvenes estudiantes, estamos viviendo un momento histórico en la educación de nuestro país. Ustedes tienen que aprovechar cada uno de estos recursos
y salir adelante. Los que cuentan con data, con Wi-Fi y tienen sus herramientas tecnológicas, utilizarlas de la manera correcta, utilizarlas para verdaderamente aprender y no darle un mal uso durante las clases virtuales. Miren que hay una gran cantidad de estudiantes que todavía no cuentan con esas herramientas y tienen ese deseo, ese interés de poder interactuar directamente con sus docentes. Así que a meterle ganas, porque todos tenemos que salir adelante y esto lo hacemos por Panamá. Por Panamá tenemos que salir. Los jóvenes tienen derecho a la educación y este país necesita de cada uno de ustedes. Así que en este momento no se pueden quedar atrás. Miren, jóvenes estudiantes, ustedes son esa semilla buena que germinará y crecerá en medio de esta pandemia. Saludos jóvenes estudiantes, padres de familia y profesores, y que Dios nos bendiga en este nuevo proceso, que vamos a salir victoriosos, todos juntos por Panamá. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Se me está cayendo la bandera. Vamos a guardarla aquí, vamos a guardarla para tenerla aquí cerca de mi corazón. Muy bien. El objetivo de la clase de hoy, vamos a identificar cada una de las estructuras del óvulo y el espermatozoide. Cada una de las estructuras del óvulo y el espermatozoide. Y describiremos las diferentes etapas del desarrollo embrionario para comprender la reproducción humana. Mire qué interesante es la clase de hoy. Características del óvulo espermatozoide, diferenciar las diversas etapas del desarrollo embrionario para comprender mejor el proceso de reproducción humana. Muy bien, yo quiero empezar con esta pregunta. Una pregunta sencilla. ¿Qué saben, qué conocen o qué es la fecundación? ¿Qué es la fecundación? Vamos, jóvenes estudiantes, vamos a tratar, recuerden, vamos a activar esa parte del cerebro, la parte frontal del cerebro. Eso lo deben tener en alguna esquinita de ese cerebro. ¿Qué es la fecundación? ¿Qué conocen? ¿Qué saben sobre la fecundación? Claro, definitivamente que el concepto que ustedes pueden estar manejando en este momento, que es la unión del óvulo y el espermatozoide. La unión del óvulo y el espermatozoide. Bien, Ahora, un datito para los profesores que me escuchan. Aquí tienen una lección, una actividad del módulo en donde le preguntan cuál es el objetivo de la reproducción y cómo se forman las células sexuales. Esta es una manera de también cómo poder empezar esta lección de reproducción y desarrollo humano. Esta actividad aparece en la página 14 del módulo. Muy bien. A continuación, vamos a ver un video que nos va a ilustrar, nos va a dar más detalle de lo que es el proceso de reproducción humana. Presten atención y tomen los mejores apuntes. Corre video. ¿Es el cuerpo de la mujer igual que el de un hombre? No, ¿verdad? Las mujeres y los hombres tenemos diferencias físicas. Por ejemplo, el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino no son iguales. Pues bien, la función de reproducción nos permite crear otros seres como nosotros. Es decir, mediante esta función se generan nuevos seres vivos. Y para ello necesitamos al hombre y a la mujer. Lo primero que debemos hacer es conocer el aparato reproductor femenino y el masculino. En el femenino podemos diferenciar los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Es muy importante que sepamos que los ovarios son los encargados de producir óvulos. Sin estos óvulos, la mujer no podrá quedarse embarazada. Sin embargo, en el aparato reproductor masculino encontramos por un lado los testículos y por otro el pene. Aquí es primordial saber que los testículos son los encargados de producir los espermatozoides. Entonces, ¿cómo se produce la función de reproducción? El primer paso de todos es la fecundación.
Esto consiste en la unión de un espermatozoide creado en los testículos del hombre con un óvulo creado en los ovarios de la mujer. Esta unión se produce en el interior del cuerpo de la mujer, exactamente en las trompas de Falopio. El semen que se produce en el hombre tiene un montón de espermatozoides. Estos pasan por la vagina de la mujer, después siguen por el útero, hasta llegar a las trompas de Falopio. Pero atención, cuando digo que hay un montón de espermatozoides me refiero a un montón. Son más de 200 millones de espermatozoides. Pues de esos 200 millones aproximadamente, solo uno será capaz de atravesar el óvulo y así conseguir la fecundación. A partir de ese momento, el óvulo con el espermatozoide dentro pasa a llamarse cigoto. El cigoto se dirige hacia el útero de la mujer y cuando llega consideramos que la mujer está embarazada. El embarazo es la segunda etapa. Recordamos que la primera era la fecundación. Pues bien, en el embarazo la mujer tiene dentro de su vientre un nuevo ser. El cigoto pasa a llamarse embrión. Este embrión va poquito a poquito creciendo y desarrollando sus órganos. Con tan solo 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene la forma de bebé, con sus pies pequeñitos y sus minúsculas manos. Este embarazo dura aproximadamente 9 meses y el niño está conectado a la madre mediante el cordón umbilical, que sirve para que los alimentos y el oxígeno llegue al bebé. La mujer además va experimentando cambios en su cuerpo. Por ejemplo, su vientre es cada vez más y más grande. La tercera etapa es el parto. Suele ocurrir a los 9 meses y el niño sale por la vagina de la mamá. Casi siempre sale primero la cabecita y luego el resto del cuerpo. Luego se corta el cordón umbilical, dejando una cicatriz. ¿Sabéis cuál es esa cicatriz? El ombligo. Curioso, ¿eh? Bueno, pues ya conoces la función de reproducción y sus 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Definitivamente que este video les llamó mucho la atención. Es probable de que no tomaron toda la información necesaria. Así que aquí vamos a aportar un poco más de información para esto. ¿Qué aprendimos en el video? De que definitivamente para el proceso de fecundación deben estar involucrados los dos sexos, tanto el masculino como en el femenino, puesto que los órganos sexuales masculinos van a formar, a nivel del testículo, van a formar la célula reproductora o gameto masculino, que es el espermatozoide, y los órganos reproductores femeninos a nivel del ovario van a producir el gameto, el óvulo, para que luego, de manera interna, a nivel de las trompas de Falopio en la mujer, se dé ese proceso de fecundación a nivel de las trompas de Falopio. Eso sí, para que esto ocurra durante el coito, debe coincidir con el momento donde es liberado el óvulo en el ovario. Muy bien, estas son algunas ideas o lo que podemos extraer de este video. Pero vamos a aprender mucho más de lo que es la reproducción humana. Veamos las células sexuales. Para que se dé esto, para que se dé la fecundación, es necesario el óvulo y el espermatozoide. El óvulo se forma en la gónada femenina, o sea, en el órgano reproductor femenino que se conoce como ovario. Anoten eso, gónada, órgano reproductor femenino, que es el ovario y donde se producen los óvulos. Y en el hombre, la gónada es el testículo. En el testículo es donde se van a producir los espermatozoides, células sexuales importantes para el proceso de fecundación, y que estas células se forman por un proceso que se conoce con el nombre de gametogénesis. Gametogénesis. Miren todos estos nombres: fecundación, unión del óvulo y el espermatozoide; gónada, órgano reproductor donde se producen las células sexuales; y gametogénesis, el proceso mediante el cual se forman los gametos. Muy bien, veamos este proceso, tal cual como lo dije. La gametogénesis,
hay formación de las células sexuales. Entonces, la formación de espermatozoide se conoce con el nombre de espermatogénesis. Y en el caso de la mujer, la formación del óvulo se conoce como ovogénesis. Ambos son procesos gametogénicos para formar las células sexuales. Ahora veamos cada proceso de gametogénesis por separado. Empecemos, arranquemos, iniciemos con la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso que se desarrolla a nivel de los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos es donde se van a formar los espermatozoides, a partir de unas células que se conocen con el nombre de espermatogonio. Espermatogonios son células diploides que tienen 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Este espermatogonio se divide por mitosis para formar otros espermatogonios, pero este espermatogonio madura y se transforma en un espermatocito primario. Este espermatocito primario pasa por un proceso de meiosis 1. En ese momento de meiosis 1, en la primera etapa, la profase 1, que vamos a ver en más detalle en las próximas clases, aquí se da un proceso que se le conoce como crossing over, entrecruzamiento, intercambio de fragmentos de ADN. Ese proceso se da ahí en meiosis 1. Como resultado de la meiosis 1 se van a formar dos espermatocitos secundarios, tal cual como usted lo observa en la lámina. Se forman dos espermatocitos secundarios. Esos espermatocitos luego pasan por un proceso de meiosis 2. Aquí a nivel de la profase 2 ya no hay entrecruzamiento, ya no hay crossing over, ya no hay intercambio de fragmentos de ADN. Muy bien, entonces como resultado de la meiosis 2 se van a formar cuatro células haploides. Mire que empezamos con una célula diploide y al final tenemos 4 células haploides. ¿Esto qué quiere decir? 23 cromosomas. Se les llama espermátidas. Se les llama espermátidas que luego pasan por un proceso de diferenciación. Ese proceso de diferenciación se le conoce como espermiogénesis, en donde las espermátidas se transforman en cuatro espermatozoides móviles, células vivas que tienen 23 cromosomas cada una, o sea, son haploides. De esos 23, 22 cromosomas son autosomas y el cromosoma 23 es sexual, que en el caso del hombre o puede ser un cromosoma X o un cromosoma Y. Por eso es que el hombre es el que determina el sexo en el ser humano. Muy bien, seguimos. Ahora veamos el proceso de ovogénesis, pero algo que se me estaba pasando, el proceso de espermatogénesis, y anótenlo ahí muchachos, en el hombre se inicia en la pubertad. Acá en la ovogénesis, este proceso se inicia en la mujer en la vida intrauterina, cuando es un bebé, cuando está en el vientre de la madre, empieza este proceso de ovogénesis, luego se detiene y se reactiva nuevamente en la pubertad. En este caso, a nivel del ovario, tenemos una célula que se le llama ovogonio. El ovogonio madura y se convierte en un ovocito primario. El ovocito primario pasa por un proceso de meiosis 1, donde también se da el entrecruzamiento, intercambio de fragmentos de ADN entre los cromosomas. Muy bien, producto de esto se va a formar un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Como usted lo puede observar en la lámina, en la imagen, vemos que el ovocito secundario es mucho más grande que el primer cuerpo polar. ¿Esto a qué se debe? Que al final de la meiosis 1 hay la distribución de citoplasma no es equitativa. Es por eso que tenemos un ovocito secundario de mayor tamaño versus el primer cuerpo polar. Estas células luego pasan por una meiosis 2, no hay entrecruzamientos y al final tenemos un óvulo maduro y tenemos luego 3 cuerpos polares que son absorbidos, son eliminados por el organismo. O sea que a partir de un ovogonio en la ovogénesis vamos a tener solo una célula que es el óvulo con la mayor cantidad de citoplasma, y eso tiene su función importante. Muy bien.
El óvulo es una célula haploide, 23 cromosomas, de los 23, 22 son autosomas, y el cromosoma 23, que es el cromosoma sexual, siempre va a ser X, siempre va a ser X. Muy bien, veamos la comparación entre la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis, ¿qué tienen en común? Que son procesos gametogénicos, que son procesos que se desarrollan por meiosis. La diferencia, la espermatogénesis se da en los testículos y la ovogénesis se da en los ovarios. En la espermatogénesis, a partir de un espermatogonio diploide, vamos a obtener 4 células haploides genéticamente diferentes por el proceso de entrecruzamiento que se dio en la meiosis 1. En la ovogonia, en la ovogénesis, a partir de una ovogonia, ¿qué vamos a obtener? Una sola célula viable, que es el óvulo. Entonces, esas son las diferencias más notables en este proceso, comparando lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Es importante, jóvenes estudiantes, que ustedes comprendan, conozcan, que se interesen por ver cómo funciona nuestro organismo. Seguimos. Ahora caractericemos cada célula sexual, cada gameto. Aquí tenemos el óvulo, es una de las células más voluminosas, es la célula más voluminosa en el cuerpo de una mujer. Es una célula que tiene una forma de esfera, es susceptible de fecundación por el espermatozoide. El óvulo es liberado por el ovario. Periódicamente, cada mes es liberado por el ovario. Este proceso se le conoce como ovulación y el mismo se da 14 días después del primer día de la menstruación. 14 días después del primer día de la menstruación, el ovario libera ese óvulo y eso se le conoce como ovulación. Así que veamos un poquito más sobre la estructura de los óvulos. Ahí tenemos un óvulo característico y vamos a resaltar algunas estructuras importantes. El núcleo, como ustedes pueden ver, el núcleo es el que contiene el material genético, contiene los 23 cromosomas. El núcleo está inmerso en un citoplasma o un vitelo que contiene todos los nutrientes necesarios para suplir esa necesidad del embrión cuando se desarrolla, cuando se dirige de las trompas de falopio al útero. Por eso recordarán cuando estábamos viendo el proceso de ovogénesis que había una distribución no equitativa del citoplasma. Es simple y sencillamente para garantizar nutrientes para ese embrión que empieza a desarrollarse. El citoplasma encontramos luego la membrana plasmática, pero hay otra estructura de carácter gelatinoso que es la zona pelúcida. La zona pelúcida luego se endurece, esta que está de color azul, se endurece una vez se da la fecundación, o sea que evita que otro espermatozoide fecunde el núcleo del óvulo. Luego tenemos más externamente este conjunto de células foliculares, ese conjunto de células foliculares que le dan protección al óvulo, contribuyen a la formación de la placenta. El óvulo es una célula inmóvil, muchachos, es una célula inmóvil, pero una vez es liberado por el ovario, se va desplazando por los movimientos que se dan en las trompas de falopio. Entonces, esta corona radiada, este conjunto de células, facilita ese desplazamiento del óvulo por las trompas de falopio. Entonces, estas son las estructuras más importantes del óvulo. Ahora veamos el espermatozoide. El espermatozoide es una célula haploide, una célula que fecunda el óvulo. Se dice, o sabían muchachos, sabían que el tamaño del espermatozoide es 10.000 veces más pequeño que el óvulo y son las células más pequeñas del cuerpo. Muy bien, vamos a reconocer las estructuras del espermatozoide. Tiene 3 regiones, tiene una cabeza, tiene una pieza intermedia que también se le conoce como cuello y luego tiene una cola. A nivel de la cabeza
vamos a encontrar el núcleo, que es el de color morado, donde está el material genético, están los cromosomas. Podemos encontrar en el citoplasma centriolos, pero miren, en el extremo de la cabeza del espermatozoide vemos el acrosoma. El acrosoma, eso que aparece de color blanco, eso tiene enzimas hidrolíticas que contribuyen al proceso de fecundación. Esa estructura juega un papel importante. Luego, en la parte intermedia, a nivel del cuello, esa parte de la célula contiene una gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias producen la energía que necesita la cola o flagelo para desplazarse. El espermatozoide es una célula móvil, para desplazarse los espermatozoides desde la vagina, útero, a las trompas de falopio. Entonces, esas son las estructuras más notables de los espermatozoides. Muy bien. Seguimos. La fecundación. La fecundación no es más que la fusión de un espermatozoide y de un óvulo. Esta unión produce la primera célula de un ser vivo, que se conoce con el nombre de cigoto. Y esto se da internamente en la mujer, como dije antes, a nivel de las trompas de falopio. A nivel de las trompas de falopio, se parte de una sola célula y luego por procesos de mitosis, procesos de división celular, esta célula se divide en 2, luego en 4 y así sucesivamente hasta que forma una masa de células que forma parte de lo que vamos a ver ahorita, que es el desarrollo embrionario. Entonces, ¿estamos claritos? Fecundación es la fusión del óvulo y el espermatozoide. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Tal cual como lo dice aquí, hemos visto las características de las células sexuales, cuáles son sus funciones, el concepto de esta célula, los procesos de gametogénesis, tanto ovogénesis como espermatogénesis. Adicional también trabajamos lo que es el proceso de fecundación. Y en este proceso de fecundación, importante para que se dé, jóvenes estudiantes, para que se dé, tiene que coincidir el coito con la ovulación, o sea, con la liberación del óvulo con el ovario, para que se dé esa fecundación. Muy bien, entonces, en resumida cuenta, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Hablemos del desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que pasa después de la fecundación? ¿Qué es lo que pasa después? Importante que sepan que el desarrollo embrionario o embriogénesis es el proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. En los mamíferos, importante, el término se refiere principalmente a las primeras etapas del desarrollo prenatal. En ese momento hablamos en los organismos mamíferos de embrión, mientras que los términos feto y desarrollo fetal describen etapas posteriores. Muy bien, veamos qué sucede en la primera semana. En la primera semana tenemos lo primero, fecundación, se forma el cigoto. 24 horas después, ese cigoto comienza a tener divisiones sucesivas por mitosis y luego se convierte en una masa de células que, como lo aparece ahí, se le conoce con el nombre de mórula. Eso ocurre la primera semana, pero ya la segunda semana se da lo que es, en ese trayecto de las trompas al útero, se da la división y se forma la mórula, pero la segunda semana viene lo que es la anidación, la implantación del embrión en las paredes del útero, en la pared interna del útero se da la implantación. Aquí ya tenemos un embrión de 0.2 milímetros. En esta etapa el embrión tiene forma redondeada. Está formada por dos capas, el endodermo y el ectodermo. Forman al embrión en este momento. Entonces tenemos primera y segunda semana. Veamos ahora qué otra cosa interesante va a suceder en la tercera semana. Tal cual como lo aprecian aquí, aparece una tercera capa que se le conoce con el nombre de
el mesodermo, y a partir del mesodermo se va a formar el aparato locomotor, o sea, los huesos, los músculos y el cartílago. Y también el sistema vascular, arterias, venas y el corazón. Y también aparecen ya las células de la sangre. Tercera semana. Veamos ahora la cuarta semana. Ya aparecen los órganos de los sentidos como las orejas y las cavidades oculares. Ojo, ojo, porque a veces cuando hablamos de semana nos puede confundir. 4 semanas ya tenemos un mes de desarrollo y mire ya hay crecimiento y se han empezado a formar otros órganos en este embrión en desarrollo. 4ª semana ya tenemos un mes de desarrollo embrionario o embriogénesis. Veamos 5ª y 6ª semana. 5ª y 6ª semana. El embrión va adquiriendo forma humana o de bebé. Crece muy deprisa y ya tiene el tamaño de un garbanzo, como aproximadamente de 5 a 6 milímetros. Su cabeza es más grande que el resto del cuerpo y las extremidades son cortas. Pero entonces, para la 7ª semana, mire que ya estamos llegando al segundo mes, ya tenemos un embrión de 22 milímetros. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria empiezan a madurar. Ya tenemos prácticamente... Con la 8ª semana tenemos 2 meses. Oficialmente termina el periodo embrionario. Termina el periodo embrionario y a partir de este momento el embrión pasa a llamarse feto. Se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener una forma humana. Ya van 2 meses de desarrollo. Ahora, y ya no estamos hablando de embrión, sino que estamos hablando ya de feto. Ahora vámonos un poquito más allá. Y vamos a observar ahora el feto ya prácticamente formado, en posición importante ya para el parto. Entonces, a nivel del feto, vamos a identificar unas estructuras que juegan un papel importante. El saco amniótico es un saco con paredes finas que rodea al feto durante el embarazo. Contiene el líquido amniótico que es importante, que protege al feto de los golpes, de las vibraciones y ayuda a regular su temperatura. Eso es el saco amniótico. Ahora, la placenta, órgano fundamental, se desarrolla durante el embarazo y permite el intercambio metabólico entre el feto y la madre. La placenta juega un papel importante en el intercambio de oxígeno, nutrientes y materiales de desecho. Luego tenemos el cordón umbilical que es realmente lo que conecta a la madre con su hijo y el cual contiene arterias y venas y es por esto que pasa todos esos nutrientes y oxígeno y se eliminan los desechos. Entonces esas son estructuras importantes en un feto: saco amniótico, placenta y el cordón umbilical. Entonces, hemos visto de una manera rápida todo lo que involucra el proceso de desarrollo, que es un proceso mucho más complejo. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones finales? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en este primer tema del módulo en la guía de docente de ciencias naturales para noveno grado? ¿Qué hemos visto? Bueno, identificamos la estructura del óvulo y del espermatozoide, describimos algunas etapas del desarrollo embrionario y además comprendimos un poco más lo que es la reproducción humana. Otro tema importante, que la fecundación consiste en la fusión del espermatozoide y el óvulo, y el desarrollo embrionario es el proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. Y por último, la gametogénesis es la formación de las células sexuales, tanto masculinas como femeninas. La gametogénesis comprende la espermatogénesis, que a partir de un espermatogonio se forman 4 células sexuales, 4 espermatozoides haploides, 23 cromosomas genéticamente diferentes, y el otro proceso gametogénico es la ovogénesis, que a partir de un ovogonio se forma la célula reproductora
el óvulo de 23 cromosomas. Entonces, hoy hemos obtenido grandes aprendizajes relacionados con la reproducción y el desarrollo embrionario. Espero que este tema esté siendo de interés y que le estén prestando la atención debida, muchachos, profesores y padres de familia. Un saludo para cada uno de los profesores de noveno grado que están haciendo un gran trabajo, y a los padres de familia por acompañar a sus hijos durante este proceso. No lo dejen solo, porque estamos viviendo momentos difíciles. Muy bien, ahora llegó la hora de la práctica. Vamos a ver qué tanto aprendimos, qué tanto asimilamos este tema. Vamos con la pregunta número 1. No tienen que copiar nada, simplemente nos vamos directamente a la respuesta. Dice, ¿qué es la fecundación? ¿Qué es la fecundación? A, consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. B, es el proceso que permite la formación de óvulos. Y C, es el proceso de formación de espermatozoide. Vamos con la respuesta 1, 2 y 3. La letra A. Consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Eso es fecundación. Número 2. La gametogénesis es la fusión de un espermatozoide y un óvulo. B. Formación de los gametos sexuales, tanto masculina como femenina. Y C, es el proceso que permite la formación de óvulo. Vamos, muchachos, ya deben tener una respuesta. La respuesta es la letra B. Es la formación de los gametos de las células sexuales. Número 3. ¿Qué es la espermatogénesis? Opción A, es el proceso que permite la formación de óvulos. Opción B, consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Y la opción C, es el proceso de formación de espermatozoide. Vamos con la respuesta correcta. Opción C, muchachos, de 3, A, B, C. Bien, número 4. Partes del espermatozoide. A, cabeza y cuerpo. B, cabeza, cuerpo y cola. C, cabeza y cola. Vamos con la respuesta definitiva. Opción B, cabeza, cuerpo y cola. Muy bien, número 5, la ovogénesis es, opción A, el proceso que permite la formación de óvulos. Opción B, consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Y opción C, consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Vamos con la respuesta, muchachos, y definitivamente que les va bien, porque yo sé que ustedes prestan atención. Definitivamente, opción A, es el proceso que permite la formación de los óvulos. Muy bien, muchachos. Profesores, jóvenes estudiantes, esta es la portada de la guía de ciencias naturales, y ahí podemos encontrar otra serie de actividades como identificar cada una de las estructuras del óvulo y el espermatozoide. Aquí le presentan un proceso de espermatogénesis que el estudiante puede trabajar directamente. Acá también tenemos un cuadro comparativo. O sea, son todas actividades que encontramos en el módulo de ciencias naturales, una investigación. Gemelos, ¿qué son gemelos monocigóticos y qué son gemelos disigóticos? Busquen su respuesta y me la mandan a las redes sociales o a Enseña por Panamá. Bueno, muchachos, realmente ha sido una clase súper interesante y de verdad que estoy contento, lleno de energía positiva, porque estamos retomando nuevamente el año escolar. Ustedes no se pueden quedar sin educación, tenemos que seguir. Entonces, por favor, comuníquense con Enseña por Panamá para preguntas, comentarios y para agradecer a las fundaciones, a los patrocinadores, al cuerpo técnico, a todos los que participan de esta producción. Muchas gracias, y esta ha sido una clase más de Conéctate con la Estrella. Su servidor, el profesor Isaac Quintero. Saludos. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.